lo que quisiera contarles es que naturalmente nos hemos encontrado en una situación curiosísima, porque esta sesión de la academia estaba prevista para el día siguiente del plebiscito. Ese fue el supuesto implícito del tema que se fijó para esta sesión. Y entre tanto, la Constitución ha quedado en segundo plano, no solo por la pandemia, sino por los efectos económicos aún inconmensurables que traerá consigo. Pero este drama yo creo que es también una oportunidad para pensar en lo que viene después. Por eso, en este nuevo escenario temporal, prefiero partir con algunas reflexiones acerca del rol del derecho y más bien de las instituciones, porque la Constitución es la más importante de las instituciones jurídicas, y es la piedra angular del sistema político y político-social. Por lo tanto, voy a ir sobre antiguas reflexiones que yo he tenido a propósito de mi curso de Derecho Civil, a propósito del rol de las instituciones, y del derecho particularmente. El derecho es una institución humana, no es un don de nuestra naturaleza biológica o espiritual, sino que es creación de la cultura. Tenemos una sociabilidad básica y somos capaces de juicio moral, pero también podemos desarrollar los comportamientos más despiadados. Necesitamos instituciones tanto para desarrollar nuestras potencias virtuosas como para mantener a raya nuestras potencias destructivas. Temprano los hombres desarrollaron, y es una cosa interesantísima, una cierta sociabilidad de base institucional al interior del estirpe familiar y de la comunidad trivial, ya tan temprano. Son muy fascinantes investigaciones de pueblos primitivos que estaban verdaderamente en un estado de completo aislamiento del mundo a comienzos del siglo pasado, en que todo, como en todas las culturas, se desarrollaban mecanismos para controlar la violencia y para crear asociatividad. Esos mecanismos nadie los ponía en duda, y en ellos radicaba su legitimidad como instituciones que favorecían la paz social. Francamente, nada me ha sido más fascinante que las descripciones de la institucionalidad primigenia de Hans Pritchard, Malinowski, Mitch, Eichwald, o de las observaciones sobre la resolución de un conflicto tribal en el precioso Out of Africa de Isaac Dinesen. En definitiva, también el derecho moderno es una forma cultural evolucionada ante el abismo de la naturaleza nuestra proclive al desborde. Los seres humanos carecemos de los instintos fuertes de los animales superiores. Nuestra agresividad por lo mismo es constitutiva, y por cierto que ha contribuido a que el hombre generación tras generación haya avanzado en conocimiento, en experimentación, en descubrimiento, como lo muestra ese precioso libro de Konrad Lorenz sobre la agresividad, ese pretendido mal. Pero la agresividad también nos lleva a las fronteras que no conocen los animales. Hobbes estaba equivocado cuando decía que en un estado natural, o nos comparaba en un estado natural con los lobos. A diferencia del hombre, el lobo tiene restricciones instintivas fuertes para atacar a sus congéneres, y solo agrede en defensa o para comer. Por otro lado, somos seres constitutivamente abiertos a la cooperación, cosa que también las investigaciones comparadas actuales, particularmente en niños pequeños comparados con primates superiores, Trevircock particularmente, nos muestra que tenemos una inclinación a cooperar que los primates no tienen. Estamos abiertos a diferenciados tipos de experiencia, a lo desconocido, al intercambio. Somos inventores de formas de vida y de nuevos tipos de relaciones, y el derecho cumple una doble función de dar forma a esas relaciones para que sean cooperativas y no devengan en patológicas. La muchedumbre humana, yo diría que se expresa, digamos, en términos rusonianos en la palabra pueblo y ahí en adelante, como lo mostró Elías Canetti en ese libro maravilloso, Masa y Poder, tiene comportamientos imprevisibles e irracionales. Pero la masa, luego de crear el caos, generalmente se evapora. En El Señor de las Moscas, William Golding, que leí afortunadamente muy temprano, muestra la pérdida de inocencia del grupo de niños que se juntan, que quedan en una isla sin ningún tipo de control social después de la caída de un avión. Desarraigados de sus instituciones básicas que regían sus relaciones de familia y de amistad, más bien dulces en que estaban inmersos, quedan entregados a enfrentar ex nihilo la convivencia, lo que termina en un horrible estado de naturaleza joyesiano de división y agresividad.
El hombre puede ser muy agresivo. A falta de instintos fuertes que nos den un lugar definido en la vida, el hombre requiere el uso de su racionalidad práctica. Y en esto la antropología y la filosofía práctica, la filosofía moral han estado contestes desde hace más de 2000 años. Sobre la base de la experiencia y la razón somos capaces de crear un orden de convivencia legítima que sea aceptable para todos, un orden que ponga en el margen a minorías violentas particularmente. Y ese es un rol esencial de la Constitución. Como el lenguaje y las directivas morales más básicas, el respeto al derecho supone una aceptación espontánea del orden constitucional. Por eso pienso que una nueva Constitución no es un borrón y cuenta nueva, sino un instrumento legitimador de un orden político en su conjunto debiera contribuir a partir de la revisión crítica de nuestra historia constitucional chilena y de la historia comparada a mejorar nuestras instituciones. La actitud yo veo que tenemos que tener de una racionalidad, de una razonabilidad crítica más que de una razonabilidad que pretende construirse ex nihilo. Y tengo la impresión de que las circunstancias van a llevar a eso. Wittgenstein, en uno de sus más profundos aforismos, dice que las instituciones son formas de vida que se muestran en que cuando uno se pregunta por qué son observadas, la respuesta es simplemente porque así lo hacemos nosotros. Eso es lo que pasa con un orden constitucional establecido. Así lo hacemos nosotros, esta es nuestra Constitución. Lo mismo escribe Malinowski de los pueblos melanésicos que él investigó. Un salvaje, dice, siente una profunda reverencia por la tradición y las costumbres, así como una sumisión automática a sus mandatos. El salvaje está muy lejos de ser la criatura libre y despreocupada que nos pinta la imaginación de Rousseau. Y hablando de la importancia del derecho en la temprana democracia norteamericana, Tocqueville observa que el derecho es el efectivo contrapeso al poder de la mayoría. Comillas, quienes han hecho un estudio especial de las leyes han sacado de estos hábitos, de estos trabajos, hábitos de orden, que están inmersos en la cultura política norteamericana, según Tocqueville. Un cierto apego a las formas, un amor instintivo por el encadenamiento regular de las ideas, que les hacen naturalmente opuestas al espíritu revolucionario y a las pasiones irreflexivas de la democracia. Veían el derecho en contrapeso frente a esos riesgos que amenazaban la libertad. Pienso que el horizonte comprensivo que nos debiera guiar en lo que viene y sobre lo cual conviene reflexionar para después de la pandemia. Me he permitido esta introducción en un tema que he estudiado durante toda mi vida intelectual para explicar mi posición respecto del cambio constitucional. Chile necesita instituciones que nos unan y no nos dividan. Más allá de la violencia, el malestar social tuvo apoyo ciudadano. Y sus causas más profundas ya se venían gestando en el tiempo. Se mostraron hace 10 años en el movimiento de los estudiantes. Se reiteraron en mayor escala en octubre. En ningún momento yo personalmente sentí que estaba amenazado el orden institucional básico. Pero hay que ser ciego y sordo para no percibir que sí fue desafiado. Luego de la revuelta y de la dureza con que nos golpeará la pandemia, no solo como catástrofe sanitaria, sino también como catástrofe económica, es el momento, después de esto, yo creo que es el momento de proponernos reconstruir instituciones legítimas. En la democracia chilena, solo algunos iluminados discuten los básicos constitucionales, a los cuales muchas veces se ha referido en esta academia Oscar Godoy. La tarea, en mi opinión, es dar un paso adelante, no solo por razones simbólicas de legitimidad, sino porque el sistema político, creo que en Chile debe ser revisado, debe ser más transparente y responsable, más accountable, como esa palabra tan espléndida que tienen en inglés. Por ejemplo, el desborde de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional nos muestran que debemos revisar sus competencias, la forma de designar los ministros, de limitar estrictamente sus funciones. No es posible que haya dos tribunales con jurisdicciones constitucionales. Porque la Corte Suprema la ejerce a través de la protección y de la manera como lo ha expandido. Que se presenten proyectos inconstitucionales en la Cámara de Diputados un síntoma de necedad, de estupidez.
Pero es también evidente que hay un mal más profundo. En ningún país serio puede haber una propuesta de legislación que no esté soportado por estudios técnicos autosuficientes. No hay Estado en forma en que no exista un órgano independiente que informe acerca de la gestión cada año y del gasto. Tampoco es seria una descentralización de pacotilla como la que se ha aprobado y está a punto de entrar en vigencia. Hay riesgo también, pero también una oportunidad. El coronavirus debiera atrasar el itinerario, pero estoy cierto que la decisión de hacer el plebiscito constitucional en algún momento no se va a cambiar. Andrés Chadwick, un hombre público que estimo, aunque de joven estuve casi siempre en desacuerdo con él, así lo ha reconocido la semana pasada en un seminario en Libertad de Desarrollo. Él mismo ha propuesto trabajar en un plan B, que se haga cargo del plebiscito no se puede hacer en octubre. Pero aún más importante, se hará en un país que no está inflado de expectativas insatisfechas, sino uno que ha vivido profundamente la vulnerabilidad. Además, los quórum de aprobación del reglamento y del funcionamiento y de las normas que favorecen claramente un texto más centrado y minimalista. Por cierto, el proceso de selección, el mecanismo de selección de los constituyentes no es óptimo, pero al menos ha previsto una comisión técnica, asesora, que podrá poner paño frío a la tontera que va a abundar. Y espero que una mirada histórica y de experiencias exitosas y fracasadas, al final va a primar en el discernimiento. Otra cosa distinta, son 4 puntos, este es el tercero. Otra cosa muy distinta es la oportunidad del proceso constituyente. Lo razonable sería, me parece, es casi obvio, de sensatez, que la Constitución se discutiera durante el próximo periodo presidencial. Si el plebiscito de entrada se hubiese realizado ayer. Pero lo es aún más si se llegara a poder realizar en octubre. Si entonces llegara a ser viable el plebiscito y hoy fuera 26 de octubre, la elección de constituyentes sería el 11 de abril del 21. El año próximo, acordémonos que tenemos campaña presidencial y campaña parlamentaria. Tendríamos una elección de constituyentes cuando se está iniciando la campaña. Difícilmente podría la comisión constituirse antes de fines de abril. Comenzará su trabajo preparando por 2/3 su propio reglamento. La comisión tiene 9 meses de su instalación para acordar el texto, también por 2/3. El plazo de entrega del proyecto vencería en febrero del 22, coincidiendo con la entrada en funciones del próximo presidente del Congreso. Esto es absolutamente demencial, absurdo. Porque de acuerdo con la norma transitoria de la nueva Constitución, la nueva Constitución cuando se apruebe, no afecta a los cargos de elección popular. Entonces nos vamos a encontrar con una elección, con una Constitución que va a entrar 3 o 4 meses después, en vigencia, 3 o 4 meses después del cambio de gobierno y del nuevo Parlamento, y resulta que no se va a poder cambiar nada del sistema político. El plebiscito aprobatorio sería en abril o mayo, cuando ya el presidente tuviera 3 meses. ¿Qué sentido tiene una constitución que se discute durante 3 crisis sucesivas, estallido, peste, desplome económico, además de un proceso político completo que se va a entrar en marcha en los próximos meses? Además, este calendario hace coincidir la discusión de la Constitución, cosa que me preocupa muchísimo, con el calendario político, con la lucha política electoral. En la lucha política electoral rige la lógica amigo-enemigo, como plantó sabiamente en esto Carl Schmitt hace un siglo, y la Constitución es exactamente lo contrario. En todo este sentido, no es un buen momento para la discusión constitucional razonada. ¿No se podría pensar en un calendario en que el plebiscito de entrada o la elección de los comisionados se hiciera juntamente con la elección presidencial y parlamentaria del 22 y que la discusión se produjera en el próximo periodo presidencial? Último tema, presidente. ¿Qué es lo que no debe regular la Constitución? Era el tema para este día siguiente del plebiscito. Agustín Esquella, en algún correo, ha manifestado que se podría más bien discutir lo que debe comprender la Constitución. Yo creo que es correcto lo que él dice, pero yo creo que es correcto también pensar desde lo que no se puede hacer con la Constitución. Y esa es precisamente mi preocupación.
Ya he señalado que el Estado chileno está en mora respecto de su propia reflexión crítica. Pero como punto de partida pienso que discernir acerca de lo que la Constitución no debe regular es una advertencia prudencial respecto del peor de los males. Y en esto coincido con Joaquín, como es una Constitución aspiracional, que contenga un catálogo utópico de bienes transformados en derechos. Todo lo que se nos ocurre que es bueno se transforma en derechos, y eso es lo que ha tendido a ocurrir paulatinamente por lo demás con los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, y yo no sé hasta qué generación llegaremos. Eso es típico de un vulgarismo jurídico, que es impropio de sociedades bien estructuradas, desde el derecho romano. Voy a referir una aprehensión relativa a los derechos sociales. Que la Constitución se establezca sobre las bases de un Estado social de derecho es totalmente compartido, yo creo, por la gran mayoría de los chilenos, desde distintas perspectivas. El problema radica en que los fines tienden al infinito y son muchas veces inconmensurables, como lo estamos viendo ahora: cuidado sanitario y prevención, prevención del derrumbe de la economía. Esto se puede resolver en la Constitución, en circunstancias que es un problema de primera magnitud. Por eso no es razonable que la Constitución establezca jerarquías entre los fines y determine las políticas públicas para obtenerlos. Esa es lógicamente la diferencia de los fines sociales con los derechos de libertad, del constitucionalismo clásico, que tienen una entidad discreta. Sí, no, porque simplemente delimitan espacios de ausencia de coacción, punto. Esa es la libertad. Pero si toda Constitución, por eso toda Constitución debe establecer un límite al poder, porque como Schiller ponía en boca de María Estuardo, desconfiad del noble señor, de modo que el bien del Estado os aparezca como justicia. El papel del derecho en una democracia igualitaria es precisamente ese, como anticipaba Tocqueville. La experiencia nos muestra que las constituciones modernas exitosas organizan y empoderan al Estado para que pueda cumplir sus fines. Distinto es que la Constitución misma establezca estándares de satisfacción en la forma de derechos, que den lugar a esas pretensiones ante los jueces. Pero hay algo más propiamente jurídico. ¿Cuánta salud y en qué nivel de calidad en un Estado social de derecho se otorga, se resuelve a nivel de políticas públicas? La democracia y el Estado de Derecho no soportan la domesticación en cuanto a su orientación, porque los fines que pueden perseguir las políticas públicas admiten infinitas formas y gradaciones. Por eso la democracia nos da una regla de decisión. Las políticas públicas son reguladas por la ley y desarrolladas por el gobierno. Los jueces no tienen instrumentos ni están legitimados para decidir entre opciones inconmensurables por los medios del derecho, como son los que suponen incrementar la equidad, la calidad o la eficiencia de la educación. Por lo demás, esa es la condición para que las interacciones sociales estén regidas por reglas. No es una preferencia de los jueces, es un tema muy claro. No, así que si quiere... ¿Aló? Bueno. Ya. Desde Adam Smith hasta Jorge Milla ha resultado claro que el derecho es insustituible en la función de dar certeza al orden de convivencia. Voy a terminar con un ejemplo de precisamente de buenismo aspiracional, que es un ejemplo escandaloso, de buenismo constitucional aspiracional que mete mano en la Constitución. El artículo 19, número 10, inciso cuarto, se introdujo por la reforma constitucional de 11 de diciembre de 2013 y se incorporó el siguiente texto a la Constitución. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo cual financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor. Eso, difícil saberlo, digamos, para un ciudadano normal. Destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el acceso a la educación básica. La norma es completamente ininteligible, pero además establece un derecho que tampoco define. Una disposición transitoria dice la verdad, que este deber categórico que establece la Constitución se implementará gradualmente mediante políticas públicas. Lo fantástico que tiene el ejemplo de esta reforma
es que la ley que regula este derecho está hace 6 años en el primer trámite constitucional en el Parlamento. Este es un ejemplo de los errores que no se deben cometer para evitar la catástrofe fiscal, incluso que puede producir el irresponsable buenismo judicial, como se ha producido con la extensión que la Corte Suprema le ha dado a la acción de protección. Y aquí quiero congraciarme con Agustín Esquella. Como decía Norberto Bobbio, el filósofo y jurista socialdemócrata, el Estado tiene una función promocionadora de bienes sociales. El reconocimiento como derecho significa que se pueden hacer valer con los jueces, que carecen de legitimidad y de responsabilidad y legitimidad democrática, porque no son responsables del presupuesto ni de las políticas públicas. Una alternativa es que se reconozcan derechos, pero que se diga que no son exigibles judicialmente, lo cual es lógicamente contradictorio, pero al menos pragmático, como lo hace la Constitución española. Esta discusión sobre los derechos sociales, yo creo que muestra, en mi opinión, la necesidad de tener claro lo que la Constitución no debe hacer. Y también yo creo que el Estado chileno nos plantea preguntas muy serias respecto de su estructura más básica, respecto de la forma como se produce una decisión razonada, de la manera como se controla la eficiencia del gasto, de la manera como se ve, cómo se controla la manera como llegan las políticas públicas a los que están dirigidos, del feedback que los mismos dirigidos puedan dar respecto a esas políticas públicas, de una transparencia, que el país termine siendo una pecera. Si logramos dar esos pasos, yo creo que de alguna manera la Constitución va a ser un significativo paso adelante. Eso es lo que me planteo con un optimismo intenso, aun cuando con su cuota de escepticismo, como lo he tratado de plantear en esta presentación, presidente. Gracias.